a otra entrevista de autores, psicoanalistas, autores de libros. Les doy las gracias por acompañarme, por estar siempre presentes, por seguir estas entrevistas que aparecen realmente. Hay muchos autores con libros muy interesantes para compartir. Así que bueno, yo les agradezco justamente su presencia. Ahora esperemos un minuto que Florentina acá se nos acaba de unir. Florentina, a ver. Ahí está. Pero Vamos. muy rápido, muy bien. Salió bien, salió Muy, bien. muy bien, muy bien. Ahí acomodé yo Tanto la cámara. nervio. Perfecto, perfecto. No, no, excelente, excelente. Acá Florentina Gamarra, de cuerpo Entre otras presente. cosas, pude entrar perfecta. Eso es una otra virtud. Pero San Instagram nos bendijo y estamos en este momento acá de cuerpo presente ambos. Y bueno, bienvenida. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ahora voy a contarles un poco a todas las personas que empiezan a seguir esta transmisión, que después van a ver las grabaciones, que realmente son muchísimas las personas que después lo ven, no solamente en Instagram, sino en las otras plataformas. Así que bueno, voy a contar un poco sobre nuestra invitada de hoy, que es Florentina Gamarra, que es licenciada en Psicología por la UBA, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, doctoranda en psicología, es docente e investigadora, supervisora clínica en dispositivos de ámbitos públicos y privados en el del campo de la salud mental, es coautora del libro Cuerpo del Actor, escenarios clínicos entre afectos y goces de Cascada de Letras de 2022, es conferencista internacional, docente de espacios de transmisión y formación en psicoanálisis de México, Costa Rica, Uruguay y España. En el año 2022 fue creadora y coordinadora de tertulias en el Camarín, espacio de conversaciones psicoanalíticas, que hubo una última tertulia el sábado pasado al que no pude asistir por cuestiones laborales, pero que quiero estar presente porque me parece un espacio muy, muy interesante, la temática, las personas que convoca, así que bueno, Florentina, alguien que produce y que da mucho. Y en esto de que lo que produce es autora del libro Lacan, Lector de Oriente, Escrituras del Vacío, Cascadas del 2022, pero de reciente aparición, la edición ampliada, independiente, del 2025. Así que tenemos las dos ediciones que Es, tienen sus diferencias. A ver, yo me hago un plano así para que se vean los dos. Eh, y ya hablaremos de ambos y hablaremos de sus diferencias también, pero bueno, esto lo dejamos un poquito más adelante. Vamos a arrancar de otra manera. Primero, vamos a arrancar con una pregunta que, a ver, esta es así. Esta es la pregunta que yo digo, es, ¿cuál es el primer libro de tu infancia o de tu adolescencia que recordás? Pero acá, en este caso, hay una aclaración y que es bastante interesante y bastante importante. No tiene que ser ninguno de los libros de los que se mencionan en las palabras preliminares del libro. El libro habla de toda una serie de libros, de una, lecturas de Florentina, no voy a espolear por ahora, para sí, que lean también, porque Florentina en sus palabras preliminares empieza a contar varias cosas de la infancia, varias cosas interesantes, varias cosas de lectura. Me encanta, la verdad que me encanta todo ese comienzo y cómo vos vas llevando, pero bueno, yo no quiero ninguno de esos. A ver, ¿qué otro libro me decís de la infancia? Que no son los mencionados acá. bueno.
No me acuerdo si este no está, este me parece no está mencionado. Bueno, el clásico, diría el clásico, el que realmente atravesó mi infancia es El Principito. Ese no está Eh, mencionado. Es no así. está mencionado, ¿no? No, no está mencionado. Mi madre era una mujer muy culta, muy leída, y tengo que decir que la lectura es un hábito que estuvo presente en mi casa desde tempranísima edad. Entonces, siempre la lectura estaba, digo, no necesariamente era de libros, siempre, pero, por ejemplo, recuerdo que yo tenía una biblioteca desde muy pequeña, estoy diciendo de aproximadamente 4 o 5 años, una biblioteca de libritos de cuentos, ¿no? Y entonces había una cantidad de libritos de cuentos que algunos venían como con algún detalle más brilloso, con caritas. Recuerdo uno, por ejemplo, que se llamaba Juan sin miedo, que ese me vino muy bien. Yo no sé si no reserva alguna antesala de mis posteriores fobias, ¿no? De haber leído un Juan sin miedo, me parece que quedé un poco atemorizada. Pero los cuentos sobre todo, y después sí, Contame, ya los libros. ese libro, Juan sin miedo, ¿de qué hablaba? ¿Qué Juan contaba? sin miedo hablaba de un niño de Sí. aproximadamente unos 8 años que no le tenía miedo a nada, ¿no? Y entonces ese no tenerle miedo a nada lo exponía a situaciones que el común de los niños no vivía, y que entonces hacía que él no registrara ciertas cosas que todos los demás temían muy profundamente, ¿no? Y para él no significaban nada. Entonces, me parece que ahí por lo menos digo, lo paradójico era como por un lado, ¿no? La cuestión del miedo, que es siempre algo a erradicar, ¿no? A fomentar que un niño no tenga miedo, pero que en algunas ocasiones ese miedo también hace de barrera, ¿no? Porque el miedo también sitúa un punto de hasta dónde no, ¿no? El sin miedo ahí lo dejaba a este personaje en el más crudo de los desamparos, incluso enfrentando situaciones que posiblemente ni siquiera eran registradas como peligrosas, lo cual hacía mucho peor, ¿no? Su vida en algún punto. ¿Y vos qué Eh, sentías cuando leías esto? Pues encima, a ver, chiquitita, ese era más grande que vos todavía y no tenía miedo. ¿Y qué onda? ¿Qué sentías vos con esa lectura? Y, y ¿Qué te esas cosas provocaba que Juan? tenía mi madre, ¿no? Que leíamos, ella leía conmigo, para mí era un acontecimiento llegar a la hora de la noche, cuando habíamos terminado ya de comer y demás, y el espacio de lectura era un espacio compartido con ella. Qué Entonces, lindo. recuerdo de cómo sus manos deslizaban las hojas, ¿no? Y mirábamos si había alguna imagen o alguna pintura. Me acuerdo que le dedicábamos todo el tiempo también a ver esas imágenes, y por momentos a mí me quedaba como la cadencia de su voz frente a determinadas pronunciaciones, ¿no? Y Juan sin miedo junto con el rey Midas, que ahora no me acuerdo muy bien la historia, ¿no? Pero el rey Midas también, como las monedas de oro, este, bueno, digo, así como también me ha pasado que con esta misma madre, este, fui a ver ET y no podía salir del cine llorando, una madre que me llevaba a ver también Bambi, las películas de Disney, que no hay cosa más tétrica, porque a todo personaje de Disney se le moría la mamá, y entonces yo me la pasaba en el cine, que supuestamente tenía que ser un divertimento, y la gente que andaba por ahí le decía a mi mamá que salía, pobrecita, no la traiga a ver estas películas si le hace mal. Y yo, no, era uno muy Tim Burton, era como mi vida en la infancia, era esto de Me un muero, sufrimiento. me muero, me muero, me muero. Pero el Principito sí, por esto de que la boa podía, de pronto tragándose Pero eso ya era más grande. el sombrero más grande. No, sí, sí. Y Ahí eso ya ya contaba que, con un poco más de recurso de simbolización. bueno, pero ahí ya leías vos. Ahí ya el Principito lo leíste vos. Sí, el Principito lo leía yo. También ¿Y a qué, veces y qué, pasaba eso, que yo leía y ella me acompañaba, ¿no? En la y lectura, pero qué, y leía qué yo. es lo que estabas diciendo de la boa? Perdóname que te corté ahí. No, viste que la boa, que el Sí, Principito, hay la imagen emblemática del sombrero, ¿no? Y que se toda traga el esa, elefante. sí,
Y entonces en eso que se traga el elefante y en realidad esa escena tan cruenta, que podría ser una boa tragándose un elefante, que eso fuera un sombrero, me adentraba como muy tempranamente a ese brillo poético, ¿no? Bueno, cómo leer una situación y cómo otra, y las conversaciones entre el Principito y la Rosa, entre el Principito y el zorro, a mí me parece que eso es de una poética que hasta el día de hoy a mí me acompaña, con algunas frases. De hecho, mira, te voy a contar algo. Cuando me casé, decidimos con Marcelo, con mi marido, que en la tarjeta, en la invitación, ¿viste? Elegimos una frase, y la frase del Principito que me acuerdo que elegimos decía algo así como que amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar ambos en la misma dirección, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y en ese sentido, ya en ese momento, digamos, esa frase para mí fue tan emblemática que imagínate que para que muchísimos años después la, la elija como ese punto a donde el amor es hacia, ¿no? Bueno, y si coincidimos y la contingencia da, genial, pero puede que no suceda eso, ¿no? Entonces, la dimensión del encuentro, sí, El Principito diría que es como la lectura que más me marcó en mi infancia, en una infancia donde ya podía leer por mi propia cuenta. Qué Sí. interesante, qué interesante. ¿Qué otros autores leías en esa época también? ¿Qué otras cosas Bueno, vos decís recordás? un espoliar, no puedo nombrar los No, que no, por leía. ahora no. Después vamos a seguir. Bueno, a ver, no quiero pecar, pero a los 10, 11 años leí la Ilíada. Ay, mira. Pero estamos hablando de alguien que no vaya, yo no soy muy normal, ¿eh? Después leía muchos mitos. Me gustaba mucho la lectura de los mitos griegos, me fascinaba eso. Eh, a los 15 leí La interpretación de los sueños, de Freud. Ah, mira vos, Eh, bueno, esa era otra, ya te me estás adelantando. bueno, yo Pero crecí de golpe. te hago una pregunta, antes de que me contestes esa. Vos, ¿a qué edad empezaste a escribir? No, ¿a escribir qué? Escribir No, algo. no, ¿Escribía? escribía, bueno, sí, escribía en mi diario íntimo. Ah, Eh, bueno, ¿a qué edad sí, empezaste? y empecé a escribir en mi diario íntimo a los 8 o 9. Ay, me muero. Sí, ¿Y cuánto tiempo lo escribiste? pero te cuento por qué. Porque yo soy hija de padres separados. Mm, Entonces, mis padres se separaron en el año 82 y estamos hablando de un momento en donde ni siquiera estaba la ley del divorcio, ¿sí? sí, Había un sí, sí. artículo que era el 67 bis que salió después de que ellos se separaran. Entonces, digamos que frente a tanta angustia, momentos de mucha rareza, de que mi vida era medio un caos, escribía en mi diario íntimo. Y escribía desde una situación puntual cualquiera, la típica, querido diario, ¿no? Hasta que después mis diarios se empezaron a convertir en confesiones de amor, ¿no? Yo iba a un colegio de curas, era un colegio solo de niñas, a la tarde iban las niñas, a la mañana iban los varones, un colegio, bueno, del que ahí también hay cierta escena o ciertas cosas que yo Sí, relato porque quienes contás en fuimos el al colegio, libro. Sí, 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 también. eh, Contás de los padres separados también. Pero bueno, dale, quiero seguir y entonces escuchando. el diario se convertía como en ese lugar que atesoraba mi palabra con todos los destinatarios que quizás en ese momento podían no ser confesados, ¿no? Entonces había cosas que yo por ahí no me animaba a decirle a mi mamá y las escribía, y había cosas que no me animaba a decirle a mi papá y las escribía, y había otras cosas que no las quería compartir con nadie y las escribía, y había algunas otras cosas que simplemente me sentaba con el diario enfrente y el candadito, porque venían con una llavecita, ¿no? Sí. Que no lo trucha, porque cualquiera que falseara un poquito lo podía abrir, pero coleccionaba también diarios. Tenía diarios íntimos de tapa blanda, de tapa dura, de papel, de cartón, en fin. Es decir, que en algún punto la escritura siempre fue, te diría que un anhelo.
Yo me reconozco pésima escritora, pésima. O sea, realmente a mí escribir me cuesta mucho, sufro mucho el síndrome de la página en blanco, me pasa que digo, hoy no, es... Y quizá cuando escribo, posteo el libro mismo, trabajar sobre el libro para que el libro no quedara igual que la tesis de investigación, ¿no? En el primer intento, desacademizar esa escritura me dio un gran trabajo. Y mirar cómo son las vueltas de que cuando yo estaba trabajando en la escritura del libro, en el formato libro, mi madre se enferma y te diría que casi todo lo que fue el crudo del libro, yo lo fui escribiendo a medida que la iba acompañando a ella en el proceso que finalmente terminó con su muerte. Sí. Y había momentos en donde a las 5 de la mañana yo me despertaba completamente angustiada y después de un día de que, bueno, tenía que levantarme, iba a laburar, a atender, a darle de comer al hospital donde estaba internada. Mi vieja durante 7 meses pasó una semana internada, 2 días en la casa, entonces, bueno, acompañar todo ese proceso, yo fui su única hija, digamos, del matrimonio de mis viejos, digamos que como hija de mi madre, única hija. Y en ese punto, bueno, acompañarla fue muy duro en el proceso, y encontré ahí, en la escritura, encontré un refugio. Me pasaba Vos, que me vos despertaba a sabés las que 4 de la eso te iba a mañana. decir, que con los diarios también, de la forma que vos lo decías, vos me decías, me dijiste recién un anhelo, pero yo siento que fue un refugio. Desde chica Sí, fue un refugio. sí. Y fue un refugio en este punto, que yo me encontré diciéndolo así hace muy poco tiempo, ¿sabes? Que no, nunca lo había podido decir tan claramente, que para mí lo contrario de la muerte no es la vida, sino la escritura. Y hay algo de eso que yo lo experimento en el cuerpo. Hay algo de la escritura y de la lectura que hoy, a mis 51 años, yo encuentro como un refugio. Verdaderamente hay algo que a mí me rescata, ¿no? De momentos que pueden ser desolados por pérdidas, por angustias, por cuestiones varias. Encontré en la escritura, independientemente de que lo haga bien, mal, más o menos, de que me pelee con eso, eh, creo que es el lugar donde yo he podido hacer, parafraseando un libro que también me gusta mucho, de la lengua a un lugar, ¿no? Me está robando muchas de las preguntas que las tenía para más adelante, pero bueno, después las No, no, retomaremos un poco. pregunte, Pero pregunte. la charlatana, como lo dice en el libro, me avasalla. Pero bueno, vamos, Charleta, la charleta, perdón. que yo viste que hice esa diferencia, porque Sí, charlatana es, pero charleta es alguien que quiere charlar. sí, Charlatana es la sí, que te vende, ¿no? Después si querés te cuento, pero ahora vamos a hablar de totalmente. charleta. No, no, pero charleta es verdad que lo menciona así muy bien. Pero bueno, no vamos a espolear más. Estamos espoleando mucho el libro, pero quiero ir por partes, diría mi amigo Jack. Jack. Entonces, a ver, cuando yo te quiero preguntar, ¿cómo descubrís el psicoanálisis? Hace un ratito me mencionaste que a los 15 años leíste la interpretación de los sueños. Vos, antes de eso, ¿habías escuchado hablar del psicoanálisis? Sí, claro, yo me analicé por primera vez a mis 7 años. 7 años, mi primer analista, que si querés te cuento algo brevemente, Sí, fue mi primer analista, el primer analista de Gaby Insúa. Ah, mira, ¿quién Nos fue? enteramos de eso, nos enteramos de eso en una reunión que estábamos entre amigos, y en un momento no me acuerdo que me acuerdo que lo nombré bueno, porque tiene sus implicancias, ¿no? Es de esos analistas que quizás correspondían a esa época que nosotros hoy denominaríamos más de los análisis de corte kleiniano. Estamos hablando del año 82, ¿no? Digamos, en Sí, donde sí, sí. las líneas eran más winnicottianas, kleinianas. ¿Quién Bueno, era? ¿Se puede decir el Luis nombre? Barbero. Sí, por supuesto, Luis Barbero. Luis Barbero ya no está entre Ah, nosotros. no, yo Luis lo Barbero, conocí a Luis, sí, sí, ¿lo sí, conociste? sí, lo conocí mucho a Luis, sí, sí, Vos sí, que lo sabés que conocí. hay un último libro que yo me enteré que él escribió, que es sobre topología. Yo nunca me hubiera imaginado
Y lo vi en un día en un blog de Pablo Peusner, de hecho le escribí a Sí, Pablo, le digo, ¿vos conocés? Me dice Pablo, mirá, no, me acuerdo que, sé que escribió un libro sobre topología y sé que después de ese libro, creo que no hace muchos años, falleció. sí, sí, Este, sí, sí. creo que no me quedo nada corta si digo que ese análisis a mí me salvó. Y creo que Tan- fue muy importante porque yo había tenido recientemente, después de todo el bolonqui de mis viejos y qué sé yo, había tenido como una especie de diagnóstico presuntivo de fiebre reumática. ¿Viste? Un tipo de infección que se suele dar sí, producto de un estreptococo que migra sangre y bueno, y mi madre había tenido esa enfermedad, con lo cual la lectura miedosa, ¿no? De ese Juan, de ese Juan con miedo, ese Juan con mucho miedo, bueno, creo que a ella la alertó, y en ese momento, después de muchos análisis y análisis de sangre y chequeos y eritrosedimentación y bueno, y estar chequeando si era, si no era, si era fiebre reumática, si no, en un momento deciden hacer una consulta con un psicoanalista y en ese momento era muy conocida la Fundación Quiosa, ¿no? sí, La fundación de Luis sí, Quiosa, sí, sí, que incluso se ocupaban de estas llamadas enfermedades psicosomáticas, en fin, y sí. ese fue mi primer analista. Y a los 3 meses de empezar ese análisis, los valores de sangre, los valores altos que indicaban infección, se nivelaron. Y lo que empezó siendo un gran fantasma y un gran temor de mi madre, casi plasmado en los resultados de laboratorio, eh, produjeron un aire ahí, ¿no? Y bueno, y ese análisis duró con sus intermitencias, pero bueno, la cuestión es que finalmente yo decido terminar ese análisis a mis 18 años, ya rindiendo el CBC para entrar a medicina. Mirá Eh, vos. y en quinto año, yo me anoto a medicina, pero me resultaba raro porque yo toda la vida, incluso desde mis 14, 13, 14, siempre quería estudiar, siempre quise estudiar psicología. ¿Por qué? Porque siempre me apasionó el psicoanálisis. Mi madre leía Freud, yo leía Freud, conocía a Freud por mi madre, digamos, porque estaba en la biblioteca de mi casa. Pero no sé qué pasó en quinto año, me anoté en medicina. Y entonces en ese momento todavía me estaba analizando con Luis. Y en un momento voy, claro, rindo el CBC para entrar a medicina, ¿viste? Física, química y matemática, y me saco consecutivamente 1, 2 y 3. O sea, no, ni cuadrada le iba a ver, no era posible que yo estudiara medicina. Entonces, voy a la Muero. sesión todo conflictuada, ¿viste? Y le digo, bueno, no, me saqué 1 y 2 y 3, la verdad que no sé por qué, quién me manda a estudiar medicina si yo no quiero. Y en un momento, con esa parsimonia que tenía y su pipa, Sí, 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 sí. ya me trataba de usted. Y me dice, aguárdenme. Y se va. ¿Viste? Al estilo de cómo desaparecía Winnicott de las sesiones, ¿viste? Se fue. Y a los 2 minutitos vuelve con una ficha, con un papel, con una ficha toda amarilla. Se sienta enfrente de mí y me dice, mire lo que encontré. Y me lo muestra, y era mi ficha de cuando yo tenía 8, 9. Y estaba escrita por él diciendo, Florentina quiere ser de grande médica pediatra para curar a todos los niñitos que tengan fiebre reumática. Y entonces me mira y me dice, quizás si esta es la razón que no entendés, a lo mejor ya no valga la pena. Salí de No, ahí y entré a psicología. no, 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 me parece maravilloso lo que contás, es hermoso esto que contás. Yo lo conocí muchos años a Luis, la verdad, me trataba también de usted realmente de una forma muy correcta, pero muy amorosa también, muy serio, pero no, no, la verdad una gran Muchos años persona. después, yo ya Sí, recibida, y ya estaba coordinando algunos grupos de estudio, me pasó que una de las psicólogas que empieza a participar de uno de los grupos de estudio, te estoy hablando del año 2002, 2003, me cuenta que ella estaba estudiando en la Fundación Quiosa
y que ese día iba a haber una conferencia. Y entonces le digo, ¿en serio? Sí, me dice, ¿y vos conocés a alguien de ahí? Y le comento, le cuento la historia. Y me dice, ay, pero Luis va a hablar. Bueno, y fui. Ay, mira. Y fue maravilloso porque estaba la conferencia terminando y él se estaba retirando como por una especie de pasillo por el que yo estaba en la misma línea por la que él estaba caminando. Yo no lo había vuelto a ver después de mis 18 años, nunca más lo volví a ver. Y me acuerdo que cuando nos quedamos frente a frente, yo me acerco y le digo, hola Luis, no sé si te vas a acordar de mí, yo soy Florentina Gamarra. Levantó la cabeza, me miró como con una mirada muy cálida, muy amorosa, y me dijo, qué alegría que no fuiste médica. Ay, no, hermoso, No, hermoso, no, eso yo lo voy a atesorar, ¿viste? Digo, son esos analistas que nos marcan totalmente. para bien o para mal, ¿no? Digo, he tenido Sí, otros que me han marcado para mal, pero a esos para qué, o a esas para qué recordarlas, si podemos recordar esto. Yo a Luis la verdad es que lo guardo en lo más profundo de mi corazón como no, no. alguien que ha sabido acompañarme en momentos muy duros, muy difíciles de mi vida, ¿sí? Es Y que, creo es que en que, parte hay algo de esa marca que yo como analista también conservo, ¿no? De es que ahí. para mí también hay una cosa que vos mencionaste, que yo te lo llevo quizás con la escritura y con lo que vos decís. Vos me marcaste recién, a los 7 años empezaste el análisis y a los 8 años empezaste con el diario. Y fue prácticamente en paralelo que vos empezaste el análisis y la escritura, todo junto, y que fueron refugios para vos. Ahora mirá todo lo que estamos hablando de este análisis con Luis, de cómo estabas por hacer medicina y realmente él te volvió a vos a decir, mirá, esta nena lo que quiere es curar esto, que no se cura con medicina, se cura con psicoanálisis. Y Absolutamente. me parece maravilloso y hermoso. Creo que la respuesta está más que contestada, cómo conociste el psicoanálisis y también por qué sos psicoanalista ahora. Eso está más que contestada. Bueno, ahora quiero que sí nos metamos por algo de lo que mencionaste en las palabras preliminares del libro. A ver. ¿Cómo fue ese paseo de lecturas orientales que vos mencionás en el libro, que son del budismo zen y Tiro al Blanco, el I Ching, Siddhartha? Vos vas relatando en el libro y vas contando en las palabras preliminares, bueno, cómo una serie de lecturas orientales, bueno, hablas del kimono, el kimono rojo que la tapa es, me parece maravilloso, digamos, bueno, todo eso, pero bueno, eso de lo oriental que tenías desde nena, que lo relatás, que es delicioso leerlo, pero bueno, vas contando y vas hablando de las lecturas, cómo te van llevando, pero bueno, ¿cómo fue la experiencia? Mi pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de las lecturas? El que quiera leer lo que dice Florentina, que lo lea en el libro, pero yo quiero saber la experiencia de la lectura tuya Mira, en eso, ese recorrido. como te decía, así como yo tuve un cuarto donde desde muy temprana edad había una biblioteca que guardaba apenas cuentitos, Sí, en mi casa mi madre tenía una biblioteca, una vasta biblioteca, donde podías encontrar libros de amplio espectro, de muchos géneros, ¿no? Y entonces, así como estaba Freud, así como estaba la Ilíada, así como estaba Sartre, así como estaba, digo, un montón, miraba, ¿viste? Buscaba y si me llamaba la atención algún título lo agarraba, o incluso había momentos donde ella estaba leyendo, entonces, eso, algún fin de semana yo también leía, vivía en un departamento en Floresta donde el sol que entraba por la ventana del living convocaba siempre al cobijo de la lectura, siempre, ¿no? Es como que los rayos del sol iluminando la página para mí es como una escena que tiene muchísimo valor. Y entonces, ahí pasaba, que me encontré, por eso te digo, con la interpretación de los sueños, pero con la interpretación de los sueños, mirá lo que voy a hacer.
Esperá, que no, un minuto, que no quiero que, no estoy desapareciendo de la cosa, te quiero mostrar. Mira esto. A ver. La interpretación de los sueños. Sí, sí. Este libro era de mi madre. Mira. Este es la interpretación de los sueños es el primer libro que yo leí, que no es un tomo, no es un tomo de Freud. No, sí, lo veo. Es una edición aparte. Sí. Y así teníamos, bueno, de todo. Entonces yo recorría la biblioteca y decía, a ver, ¿qué puedo leer hoy? Y así encontré a Herrigel, el Zen del tiro con arco, ¿no? Encontraba lecturas varias, así como me ha pasado también con la música, ¿no? Mi madre escuchaba mucho, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, un montón, iba a Sanichi, me acuerdo de una cantante, italiana. Bueno, cosas que a mí me han marcado y que creo que tienen que ver con esos encuentros en donde la lectura era un divertimento y me parecía que era algo que hacía la gente, grosa. ¿Entendés? Yo hoy siento profunda admiración por la gente que escribe tan fácil, ¿no? Tan lindo, qué sé yo, a mí me pasa, ahora te digo, que leo mucho más contemporáneas, diría, me pasa mucho con la escritura de ciertas mujeres, ¿no? En donde yo digo, wow, como, qué maravilla esto, ¿no? Por decirte alguna, qué sé yo, Lila Feldman, me pasa con Elga Fernández, me pasa que hay escrituras que a mí me apasionan y que me hacen sentir algo así como, uy, cuando yo sea grande quiero escribir así, ¿no? Como me parece que eso es como para la primera. Y después de la lectura iba variando, porque había lectura que por ahí era enorme para mi edad, qué sé yo, la interpretación de los sueños a los 15 me parece, hoy lo miro para atrás y digo, qué sé yo, ¿no? Era como un divertimento. El Zen del tiro con arco no tanto, porque bueno, tenía su parte más novelada y podía tener como algún atractivo, ¿no? La Ilíada, qué sé yo, No, no, pero yo lo que te pregunto, mi pregunta es, las lecturas orientales que vos relacionás eso es lo que es mi pregunta. Y el I El, Ching, que también el, estaba en la eso, biblioteca de mi madre, sí. también estaba en la biblioteca de mi madre, estaba ahí y lo primero que me llamó la atención es que alguien que en mi casa también se nombraba por haber leído a Freud era Jung. Y Jung prologó el I Ching. Sí. Entonces yo me acuerdo que el I Ching surgió como un juego, porque hablaba de unas monedas y de que tenía cierto azar y de que salió como medio en la curiosidad oracular, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso me atrapaba enigmáticamente, me parecía que estaba lleno de misterios, entonces de pronto, todos los fines de semana, ¿no? Que incluso podíamos juntarnos con algunas amiguitas y demás, nos separábamos las monedas de turno, de la época en la que estuvieran, y jugábamos a armar los hexagramas, entonces tirábamos, ¿no? Bueno, le pones un 2, un 3, cara, cruz, tanto, íbamos armando el hexagrama, buscábamos. Y a partir de ahí a mí lo que me parecía alucinante era cómo nosotras tratábamos a través de ese relato tan metafórico, ¿no? Y a lo mejor la pregunta era, no sé, si Juanito me va a invitar a salir el fin de semana o no, ¿no? Y por ahí Claro. el lichito dice, si ve que el rayo toca la tierra, habrá fortuna. Y nosotras de ahí decíamos, te va a llamar y vas a ser recontra feliz, ¿no? Cada uno con el delirio se contesta lo que quiere. Pero había un arte ahí en la decodificación, en eso que estaba cifrado de otra manera, ¿no? Y que yo creo que me reencuentro con eso 40 años después, ¿no? En relación a esto, cuando me encuentro con el seminario 18 trabajando estas cuestiones, ¿no? Pero el I Ching estaba Bueno, ahí. esa es la otra pregunta que quiero hacerte específicamente. ¿Cuándo te diste cuenta de la relación de Lacan y estas lecturas orientales? Y a medida que aprendías psicoanálisis lacaniano, o cómo fue la vuelta? ¿Cómo fue? ¿Encontrándote con este seminario, con el 18? Es que Son vos, por algunas ejemplo, haces la contingencias más, vuelta. vos no te olvides que yo estoy casada con un hombre muy adepto al oriental, por Mm. muchas razones, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con el sonido, ¿sí?
Cuando yo lo conozco a Marcelo, Marcelo ya estaba como imbuido en estas cosas y sobre todo en el budismo, pero particularmente el budismo tibetano. Y a mí eran cosas que me parecían horrorosas. Hablando en serio, eso para mí no tenía ningún asidero, eran, como digo yo, eran todas boludeces, ¿no? Estaba indignadísima. Y en un momento yo notaba que él me decía cosas que si afinábamos el lápiz eran cosas que resonaban muy bien y muy atinadamente con algunas otras que en todo caso nosotros las decimos en otro idioma, pero que no Claro. estaban todos, ¿no? Ese es donde empieza a ser el macho en vos. Ahí empieza con Marcelo. Empieza, entre otras cosas, con Marcelo y sus estudios sobre el budismo, y sobre todo en lecturas que por ahí se acercaban más a los sonidos, ¿no? Al lugar del sonido, al lugar del pensamiento budista específicamente. Y entonces, cuando yo arribo al seminario 18 a trabajarlo en profundidad, ya había pasado, que viste en el seminario 1 Lacan dice, bueno, el Zen, y eso me parecía interesante, pero no había todavía llegado a conmoverme tanto. Sí creo que lo que me conmovió más es cuando en el seminario 18 él nombra a Mencio. Y ahí yo dije, esto, y ahí empezó para atrás, ¿no? El I Ching, Confucio, que fue uno de los que lo modificó, y ahí empezó como una catarata de estos recuerdos que no son recuerdos, ¿no? Recuerdos que vienen de ese futuro anterior, algo así como, y esto, y ahí empezamos a compartir, bueno, conversaciones, yo le preguntaba, pero vos leíste esto, y él me decía, no, lo que pasa es que esta es la lectura del Zen, pero la lectura tibetana es otra, y el hinduismo es otra raíz. Y entonces me compré un libro que se llama El Tao de la Física. Pero hasta ahí yo estaba lejos de armar una investigación respecto a eso, digamos, eran lecturas que tenían más que ver con un recorrido de ocio, de intercambio, de interés, ¿no? De hobby, de decir, mirá, el Tao de la Física, sí, y es la historia en realidad de la noción y el vacío. Bueno, y todo eso Bueno, fue como... esa es la otra pregunta. A ver, ¿cómo llega el vacío acá? Porque, digamos, lo que vos... Hay una cosa que a mí me encanta de tu libro, que realmente no parece una tesis. Está trabajado y es un libro. No, a ver, una tesis tiene un formato, unas maneras o lo que sea, pero es un libro que realmente te va llevando, que quiero decirlo, que te va llevando y que va a decir, bueno, tiene un hilamiento, bueno, vamos al vacío, es más, es parte del subtítulo, Escrituras del Vacío. Entonces, bueno, a ver, quiero saber cómo llegas ahí. A ver, estamos en toda esta parte, estás investigando, estás conociendo, estás haciendo todo esto. Pero antes de eso, Sí. mucho antes de eso, en una oportunidad, no me acuerdo bien cómo fue, que yo digo algo en mi análisis, con mi analista actual de este momento, estoy hablando del año 2019, 18. Digo algo en relación a un comentario sobre la imagen, sobre no sé qué, y mi analista me recomienda un texto que está en Lacan, la imagen, ahora no me acuerdo, lo escrito y la imagen o algo así, que es Lacan y el pensamiento chino de François Chen. Sí. Y ahí subo por primera vez a François Chen. Y ahí no paré. De ahí en más me empecé a comprar todos los libros de François Chen, anteriores incluso a poder dar con el último, que es el que efectivamente me sirve a mí como fundamento de mi trabajo de tesis, que es la escritura poética china. Pero antes de eso pasé por Vacío y Plenitud, 5 conferencias, de qué le aportan al psicoanálisis, acerca del alma, hay un montón que en un momento digo, parezco las tengo incluso acá porque las he anotado para no perderme, porque sabía que en algún momento tenía que nombrar al autor como Dios manda, pero bueno, todos los libros de él, incluso llego a otro libro que tiene un título parecido, que es La plenitud del vacío, que es de un vietnamita, Juan Thuan se llama, y ahí empiezo a leer sobre el vacío,
¿no? El vacío en relación a la historia del pensamiento, cómo ha considerado cómo ha sido considerado el vacío en la historia del pensamiento, el vacío luego en relación a que no es la nada, pero también el vacío en sus conexiones con el cero, ¿no? El vacío entendido desde el pensamiento oriental, desde su surgimiento, pero también el vacío entendido por las artes orientales, la pintura, la caligrafía, la poética. Y ahí empiezo a encontrar que en ese modo del pensamiento chino, el vacío está presente no solo en las producciones teóricas, vamos a decir, filosóficamente hablando, sino que también es el fundamento de su arte. Caligrafía, pintura, poética. Y a partir de ahí es como si hubiera sido como un viaje de ida. Estoy hablando de que todavía no te podía decir, yo tenía ganas, sí, voy a hacer la maestría, pero no tenía todavía tema. Tenía una gran inquietud y me encontraba en ese momento anterior, que todo el mundo que atraviesa por un proceso de investigación sabe lo que es que lees, y cada vez que lees vas a leer otra cosa y otra cosa y otra. Y llegó un momento y decía, ¿y ahora qué hago? Hasta que en un momento dije, pero a mí ¿qué me está interesando de esto? Y me viene a la memoria la famosa frase de Lacan, esto de que el analista, como el maestro Zen, interrumpe con cualquier cosa, un sarcasmo, ¿no? Una patada en el culo. Y ahí eso me pareció una maravilla. Digo, ¿cómo se puede hacer semejante poética diciendo que se puede interrumpir con una patada en el culo? Y ahí para mí se articuló algo que creo que fue lo que necesitaba para plasmar lo que es el cuerpo, ¿no? Y esto es tema de otra conversación, si querés, pero cuando yo me anoté para hacer la maestría por primera vez en la UBA, estoy hablando del año 2004, mi tema, mi inquietud, tenía ganas de trabajar el cuerpo del analista. Y en ese momento quien era parte de la comisión directiva de la maestría, no me aceptó el tema. ¿No? Me dijo que el tema era mediocre, no vamos a dar nombres, solo apellidos, pero en otro momento. Me dijo que era mediocre, me dijo que si yo me creía que iba a ser más lacaniana que Lacan y más freudiana que Freud, me había equivocado de lugar, que ya la pólvora estaba descubierta, y que el cuerpo del analista que yo quería trabajar ya estaba desarrollado y se llamaba contratransferencia. Esa fue como dura, porque digo, ¿cómo hago con esto? Después me ayudaron muchas personas, entre ellas, por supuesto, Gabriel Lombardi, Juan Carlos Cosentino, que me han apoyado y me dijeron, si vos querés investigar sobre esto, investigá, aunque no vas a tener acá el aval del otro, ¿no? Y ahí empezó también en parte, digo, el cuerpo, la investigación, el vacío, ya por ese entonces me daba vueltas en la cabeza de RCI, y el vacío fue un gran descubrimiento para mí. El vacío se convirtió en algo tan fecundo, ¿no? Que casi te diría que sin esfuerzo entendía esa enorme complejidad del pensamiento oriental, porque el vacío es fecundo en tanto se habita, ¿no? Creo que el vacío se trata de eso, el vacío se experimenta, el vacío, yo te podría dar 1000 citas teóricas y nos podríamos regodear en los excelentes modos de decir disciplinariamente, pero lo que te podría decir es que el vacío es el origen de todas las cosas, ¿no? Diría que... Yo creo que vos en el libro lo vas explicando, lo vas desarrollando, vas hablando del vacío, vas hablando de lo real, realmente, y lo fundamentás y te va llevando la lectura. Me parece que, digamos, el que quiera saber o el que quiera verlo, lo que sea, realmente el libro de Florentina es lo que habla y es lo que dice principalmente en todo esto. Realmente... Pero aparte de eso, vos dijiste algo que quizás cualquier persona en algún momento podría sentir menoscabada su idoneidad o su erudición, y vos dijiste algo que para mí es la clave. Yo tengo la sensación de que con este libro atravesé 2 tesis. Una, la académica. Sí, fue ardua. Mirá que fundamental que vas a encontrar algo en los chinitos, no fue nada fácil para mí, ¿eh? Digo, sentarme ahí ante un jurado y decir, no. todo muy lindo el vacío, usted por el lado topológico, lógico, todo bien, yo traigo a los chinos, ¿no? Y ahí uno va solito con su cuerpo,
Pero diría que la otra tesis, es de la que en todo caso, no sé si decir que más me enorgullezco, pero sí creo que es la que más marcas de mí tiene, fue la de desacademizar el escrito original de la tesis para poder hacer de eso el libro que yo creo que hoy es, ¿no? El de la edición reciente, eh, porque es efectivamente eso que uno hace cuando se autoriza, que por supuesto no es sin otros. De hecho, el libro está lleno de citas. Yo no creo en los libros que no citen. No, No, no me no, no. pregunto por qué, pero hay No, como una especie, es que ¿no? De que, no, iluminados no existen. A ver, todo el mundo leyó a pero alguien y va avanzando. bajo cierta explicación que podría rezar algo así como que no hay citas cuando justamente no es dogmático. Y yo creo que siempre que uno escribe es con otros, gracias a otros, la diferencia es cuando uno escribe a costa de otros, pero me parece que en el punto en el que siempre que estamos produciendo es en diálogo con otros, y a esos otros hay que citarlos. Sí, Entonces, en ese sentido, me parece que es la manera en la que circunscribimos que un libro pueda ser el puntapié de futuros diálogos, ¿no? De eso se trata. totalmente. Y creo Este, que también ahí también está la grandeza del escritor, el citar y el decir, y tener realmente el lugar y la humildad de decir, bueno, no, esto no es mío. A ver, yo tomo una parte y sigo, porque es esto. Eh, es seguir construyéndolo. La ciencia se construye, o las ciencias sociales se construyen en hombros de otro, y que uno puede seguir avanzando y puede seguir leyendo y puede seguir en este encuentro con los otros y en este diálogo. Eh, lo que a mí me gusta del libro es, digamos, la forma que vos tenés como para transmitir, que, digamos, esta es la diferencia grande entre un libro que es un ensayo, que puede ir explicando, que puede ir contando con una tesis. En la tesis lo único que importa es, por sobre todas las cosas, es fundamentar. Fundamental porque digo esto, porque digo lo otro. Pero bueno, vos te diste la libertad acá de justamente de poder hacerlo asequible, de poder hacerlo claro, transmitible, sin perder profundidad, sin perder rigurosidad, pero digamos, hacerlo legible. No, no, las tesis son pesadísimas para leer. Yo lo digo como lector. Eh, yo quiero preguntarte, vamos a la segunda edición, el blanquito, el de reciente aparición. Los últimos, los capítulos finales de la segunda edición justamente no están en la primera y están cargados de escritura y afectividad. Porque un poco ya lo habías escrito, ya lo espoleaste al principio, pero yo la tenía escrita la pregunta y quiero formularla así. Justamente estos dos están, tres capítulos finales, están cargados de escritura, hablan específicamente de escritura y tienen una efectividad importante. ¿Por qué los escribiste y qué te impulsó? Yo siempre hablo también, a ver, el deseo de por qué escribiste lo que escribiste, lo contaste muy bien. Pero bueno, vos quisiste darle una vuelta a esta segunda edición. Y te podría decir así, mira, yo en este momento me siento completamente atravesada por una pregunta que quizás es la que está orientando ahora mi trabajo, mi tesis de doctorado, que sí, tiene que ver con la interpretación, pero que también tiene que ver con la lectura y la escritura como operadores clínicos. Este, perfecto. y que en algún punto me parece que hay algo así como la escritura que podría dar cuenta de la escritura, ¿no? Digamos, cómo se hace, cómo una escritura puede experimentar la escritura misma, ¿no? Cómo se hace con la escritura. Es un hacer. Y entonces, me pareció, sentí que este libro se corolaba de alguna manera si yo podía agregar capítulos que dieran cuenta de cómo mi proceso de escritura de ese libro, que a la vez era la desacademización de una primera escritura, tendríamos tres escrituras, ¿sí? Sí, sí, Me sí. parece que diría que de esas tres escrituras, la escritura de la tesis, la escritura del libro, y para desescribir la tesis, y esta escritura, los entiendo o entiendo como un proceso nodal que si tuviera que decirte qué lo anilla, qué lo anuda, diría que es la pérdida de mi madre.
y que durante ese tiempo, cuando yo estaba escribiendo sobre el efecto de la escritura del haiku, el haiku es una escritura japonesa y que sobre todo también acá en la toma de François Chen, cuando toma de él esta poética, que la poética no es un sentido, no es hacer poesía, sino que la poética tiene produce un efecto de agujero, produce un vaciamiento. ¿Y cómo testimoniamos el vaciamiento? Si no es a través de esas marcas en el cuerpo. Y en ese sentido, yo cuando estaba escribiendo el libro, practicaba, tomé cursos, te podría decir, de haikus, de pintura japonesa, de trazo, ¿no? De tiro con arco. Anduve por cada lugar, digamos. Ay, me muero. Y cuando pude experimentar eso, ¿no? Eso que se le pregunta a los grandes, como le preguntaban lo cuenta muy bien el libro de Herrigel, cuando el discípulo le pregunta al maestro, pero ¿cómo hago para dar justo en el blanco? Deme la técnica, ¿cómo tengo que poner el brazo para que justo vaya y toque? Y el chaboncito, el maestro Zen le dice al discípulo, en el momento en el que usted, el brazo, el arco y el blanco sean una sola cosa, no se preocupe, eso disparará por usted. Bueno, eso experimentar eso, perdón lo que voy a decir, por fuera de toda la paja teórica con la que a veces los psicoanalistas tratamos de buscarle la vuelta y decir que la significación y la remisión y la metonímia, se experimenta. Y me pareció que yo quería dar cuenta de lo que había sido para mí ese proceso de escritura, porque creo que los últimos, el poemario al que vos te referís, Sí, sí. son un intento de ser una carta de amor a mi mamá. Porque así como mientras que escribía el libro la primera vez, acompañaba, ¿no?, sus últimos meses, creo que después pude darle forma a través de la escritura de lo que había sido para mí esa afectación, ¿no? Y hacer algo con lo que nos afecta me parece que es la clave de todo análisis también, ¿no? Que si los análisis no terminan tocando algo del cuerpo, entonces mejor para qué están, ¿no? Sí, sí, Si no se convierte en una intelectualización. es que tiene que, justamente, hay algo que, digamos, no dejas de perder, digamos, teoría y todo, pero sin embargo hay una cosa tan sentida y tan del cuerpo que se puede leer, que se puede sentir en la lectura que me pareció hermoso y bueno, por eso medio que me lo habías espoleado al principio, pero bueno, quería preguntarlo y quería hacer el ahínco en este momento. Y yo te agradezco un montón que lo digas así, porque me parece que esa es una de las cosas que cuando te vuelve del otro decís, ay, qué bueno, entonces, claro, era eso, ¿viste? Que uno puede tener la intención, pero con la intención no hacemos nada, no alcanza. En definitiva, uno se encuentra habiendo sido leído por otros y esos otros cuando leen a la vez escriben lo que uno escribió. Entonces, se trata de eso y que me lo puedas decir, a mí me produce una gran gratificación, porque viste que no es sin la devolución de otros lo que uno hace. Es que Entonces, también es la lectura lo que hace en el que lee, y digamos, lo pudiste transmitir perfectamente, por eso es algo que yo quiero compartir, que los que nos están viendo, los que van a ver seguramente esta entrevista, puedan saber de esto y que, bueno, les interese poder leerte. Pues a mí me gustó, me agradó muchísimo, me pareció encantador. Vamos a muchas seguir que gracias. tengo varias preguntas todavía, Gamarra, y Bueno, el tiempo es tirano. Eh, vale. si no fueras psicoanalista, ¿qué otra Ah, profesión te gustaría ejercer? Médica no actriz. vale. No, ¿Qué, actriz. Me qué encantaría volver a la actriz, me encantaría, me encantaría. Sí, de hecho lo he sido en mi pasado más oscuro. Sí, mira vos, hasta que sí. estuvo en las tablas, en los Estuve en escenarios. las tablas. Sí. Mi primera Bueno, obra fue en La Ventana de las Luces a los 15 años. me Y muero. sí, y a veces fantaseo con eso y digo, ay, qué lindo. ¿Viste en esos momentos donde dices, ay, largo todo esto y me dedico? Sí, sí, volvería. La actuación de teatro, ¿no? Sí, Sí, eso. sí, sí, sí. Hay muchos analistas que yo conozco que hacen teatro, ¿eh?
Y hay algunas que hicieron Sí, eso sí. mismo que usted No, dijo, no, que hay una largaron lista todo. que hace teatro, no tengas la menor duda. No, 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 pero que largaron todo y están Ah, sí. haciendo teatro. Sí, 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 Ah, sí. wow. Doy fe, Bueno, doy ¿quién te fe. dice? No, no, después. Se dice no se dice el pecado. No, 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 ¿quién te dice? ¿Quién te dice que en algún Ah, momento? sí. Sí. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué profesión no te gustaría tener? Mm, ay, no sé. Eh, Una, la más ¿Qué profesión? horrible, No. la más No. horrible. Oficio, profesión, dedicación. Así lo primero que te digo que se me cruza por la cabeza, creo que no sería proctóloga. No sé. Bueno, bueno, está muy bien. No, me daría como una especie de que no. Bueno, me contaste muchas cosas de la infancia hermosas. Yo quiero que me cuentes así breve un recuerdo muy feliz que tengas de la infancia. Uno, Mm, mm. Bueno, esta está difícil, ¿eh? Mi cortito. infancia. mm, bueno, sí, me acuerdo. Unas hermosas vacaciones que pasé con mi madre en Capilla del Monte Ah, qué lindo. y que era una época en la que no estábamos muy bien de plata, ¿no? Y mi vieja era una laburante y se ocupaba siempre de que pudiera tener yo algunos días de vacaciones, ¿no? Y recuerdo que esto te estoy contando, tendría ahí 8 o 9 años, más o menos, momentos duros, porque mi vieja sufrió mucho la separación de mi papá, incluso en algunos momentos tuvo épocas complicadas. Pero esa vez que fuimos a Capilla del Monte, me acuerdo que ella había sacado los pasajes como una especie de sorpresa, ¿no? Y nos vamos 4 días para Semana Santa. Para mí, cuando mi mamá estaba bien, el mundo estaba a mis pies. Y ese viaje a Capilla del Monte fue un momento de esos, en donde ella estaba muy contenta y yo estaba muy contenta. Y entonces fuimos a dar una vuelta en sulky. Y el sulky el caballo se llamaba Nene, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo y que atesoro es que en ese recorrido, cuando mi mamá le paga al señor que manejaba el sulky, el recorrido, nos había alcanzado para un recorrido medio corto, ¿no? Y entonces el señor le dice, bueno, pero no se preocupe, ¿tienen ganas de ir a conocer un arroyito acá cerquita, camino a la falda? Y para nosotros eso era como un regalo, ¿viste? De esa gente sí, que produce esas contingencias de que gracias a ese señor, quizás ese paseo que estaba haciendo cortito, pero que igual estaba muy bien, se había extendido un poquito más. Y tengo grabado, pero grabado en el recuerdo, el rayo de sol que daba en las piedras blancas de esos arroyitos, mientras que el caballo estaba a nuestro costado, y poder mirar el cielo y el sol junto con una cara alegre de mi madre, es un recuerdo que atesoro y que No, es me hermoso, acompaña. es hermoso. Muchas, muchas gracias por un recuerdo tan, pero tan bello. La verdad que es precioso el recuerdo. Bueno, Floren, ¿qué te hace reír? El drama. ¿El drama te hace reír? Sí, yo tengo una particular adepción por el humor negro. Me Ay, encanta. Me salva la vida a mí el humor. pero el humor Eh, negro, así algo dramático te causa gracia. Totalmente. Y si no lo produzco. Vos sabés que en mi casa, en mi familia materna, paterna, siempre tuve como ¿viste esas marcas de, uy, ahora ya vas a salir con algo? Sí, me parece que para mí el humor es una gran habilidad para poder deshacer lo que a veces parece imposible de deshacer. El humor a mí me ha servido en la vida para poder descristalizar
los dolores más profundos y de esos de los cuales la neurosis se siente completamente bajo el yugo. Es a través del humor. Y entonces, Desdramatizar. sí, sí, y me río, y me río, a veces me río de estupideces, ¿no? Y trato eso, de que me parece que es la risa y la alegría son un modo de quitarle el peso al drama. Yo encontré en la risa la posibilidad de un penar de menos, ¿no? Bien. Por eso es que me parece que en ese sentido me reconozco más espinociana, ¿no? Como ese saber alegre Sí, que sí. se toma ahí, ¿no? En ese punto nietzscheano de la Gaia ciencia, pero que tiene que ver con ese punto de ese saber hacer con la alegría, que me parece que eso le quita esa cosa agria a la rectitud de los seños, ¿no? Por supuesto que a veces me encuentro yo misma ahí, pero encontrar ahí en la risa el rescate me parece que es algo sublime. No, me encantó, me encantó. Tenemos en este momento la máquina del tiempo. A La ver, metemos a Florentina en la máquina y la llevamos antes de que rinda esos exámenes de medicina que se sacó la escalerita del 1, 2, 3, antes de ese momento, y la llevamos ahí y a esta Florentina la ponemos con esa otra Florentina. ¿Qué le dirías a esa Florentina? Más allá de que haga o no en ese momento, haga medicina, psicología, ¿qué otro consejo, qué otra cosa le dirías a esa Florentina? busca a otros. No te dejes amedrentar por los espantosos sentimientos de soledad que te acechan. Eh, Esos momentos de soledad que a veces no son encerrados, sino que te encierran por la falsa creencia de que no hay nadie alrededor. Qué Hay fuerte. otro. Sí, 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 qué fuerte pero hermoso. Hermoso, me parece un consejo hermoso. Hermoso para muchos jóvenes que muchas veces hemos pasado por eso. Realmente creo que todos hemos pasado por esos momentos, pero me parece un consejo hermoso y no, divino. Bueno, ¿qué significa para vos ser psicoanalista? Tratar de hacer algo para que la vida sea un poco más vivible, para que la gente no sufra tanto. Ya con eso me alcanza. Mira que me rebano los sesos pensando, ¿no? En esto de, por acá, por allá, la poética, la topología, el nudo, bla, bla. Y después digo, se trata del penar de más, loco. Es eso. Si por un instante lo que nosotros hacemos puede acompañar, aminorar ese sufrimiento espantoso, que como mínimo, digo, se llama neurosis, ¿no? Digo por poner un nombre, porque Sí, neurosis, sí, sí. psicosis, ese sufrimiento humano por el solo hecho de habitar este mundo hecho de letras, en las que siempre, como dice Lacan, nos farfullaron mal, no se entiende, ¿no? Si lo que hacemos nosotros alivia un cachitito todo ese mar de creencias, bueno, creo que hay algo de eso que me sostiene todavía en este quehacer por esa razón. Bien, bien, hermoso. Bueno, imaginemos dentro de muchos, muchos años en el futuro, Ay, un vos montón decís, de años, agarramos y se termina la vida, sí, Florentina va al cielo, poné. en la puerta del cielo no está San Pedro, está Dios parado, y antes de entrar al cielo, Dios se para frente a vos. Y en ese Wow, momento parado frente a vos, ¿qué te gustaría que te dijera antes de entrar al cielo? me gustaría que me haga una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué te gustaría que te pregunte? ¿Y
fue tan dramático, Que Dios tenga tu humor, querés. tan mal estuvo morir. ¿Cuál sería tu respuesta? No sé mi respuesta, te digo lo que me encantaría poder decirle. ¿Qué te encantaría poder decirlo? Ay, al final no, pero cuánto tiempo al pedo perdí. Es como si fuera, ¿no? Justo ahora me lo venís a decir, Dios, ¿por qué no No, viniste un poco antes, no? Abajo está toda la gente diciendo que existí, que no sé qué, dale, ¿qué te costaba bajar un poquito, no, boludo? no, Darnos un no. día. Sos una genia, sos una genia. Acá Alicia Bromberg dice, hermosa entrevista, gracias. Alicia, gracias, gracias por estar ahí. Es la cosa que Bueno, me hace. Yo mañana voy a ver esto y me voy a arrepentir. Ya y veo que me voy a viste, arrepentir. estas cosas que pasan. Bueno, yo terminé todas mis preguntas, yo tenía varias preguntas, hice todas las que quería yo saber, porque yo pregunto siempre lo que yo quiero saber. Eh, bueno, ¿querés contar algo? ¿Querés decir algo? ¿Algo que no hayamos dicho del libro? ¿O que algo que quieras expresar o contar como para cerrar esta entrevista? Del libro, me encantaría que a la gente le interese leerlo. Eso no se, viste que no se puede pedir, simplemente se puede expresar. Me encantaría que les interese leerlo, pero porque de esas lecturas, bueno, nada, surgen otras, es así, ¿no? Y Totalmente. lo otro que sí quiero decir es que en estos tiempos, o por lo menos en estas épocas que nos están tocando vivir, más que nunca, yo creo que necesitamos los psicoanalistas eh, apostar al lazo, ¿no? Totalmente. Y retomando alguna cuestión que también surgió como tema de la tertulia y que la planteaba sobre todo Gaby, ¿no? ¿Por qué nos estamos tratando a veces tan mal? ¿Por qué incluso en una comunidad que por supuesto no está exenta de sus neurosis? Claramente a veces yo soy más convencida de que estamos más locos los psicoanalistas que los que nos vienen a ver. Pero que es una época en donde hay un ego que jede cada vez más fuerte. Y me gustaría que pudiéramos todos y todas revisar algo de eso. Porque a veces eso no tiene que ver con el psicoanálisis, sino con lo que los psicoanalistas hacemos o deshacemos del psicoanálisis. Y parece que es un momento para revisar algunas cuestiones, para que no nos dejemos embaucar por algunas otras cosas que peligran y que tratemos de comer un poquitito menos de vidrio, y que eso solamente se logra en comunidad, ¿no? Eso. Parece que es como la expresión de que ya bastante tenemos en este país con las cosas que están pasando de la mano de quienes nos gobiernan, y que las obediencias, por supuesto, que llegan a un punto, pero que a las obediencias también hay que poder derribarlas con pensamientos serios, ¿no? Y que para pensar seriamente uno no lo puede hacer en soledad, No, 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 necesariamente. totalmente. Yo creo que realmente esto de... No, no, yo creo que trasciende al psicoanálisis, sino que nos trasciende como sociedad, pero ni siquiera lo pienso como sociedad argentina. Yo creo que hay muchos niveles y muchas cosas a nivel social muy, muy importante y que hay mucha digamos, mucho individualismo, mucha falta de un montón de cosas que se fueron exacerbando por cuestiones económicas, por cuestiones de las redes sociales o de que esto es perfecto y solamente se sube. Entonces, hay una creencia y una cuestión tan falsa en todo esto Sí, de que la sociedad se cree eso y que la sociedad es este mundo globalizado y que, digamos, esa no es la realidad. La realidad mira, tiene que ver con este yo, contacto humano que podamos tener nosotros o el lazo que vos hablás tal cual. y ahí está el punto. Me parece muy importante rescatarlo, me parece muy importante volver al diálogo, volver a la profundidad de una charla y no porque estamos sumidos en qué, en que todo es algo de 3 minutos y un reel de 3 minutos
no brinda conceptos, no brinda profundidad, no brinda un montón de cosas, y no hay lazo posible en todo eso. Entonces estamos realmente metidos en una cultura que nos hace creer eso, y lo único que hace es aislarnos, es resentirnos, frustrarnos, y eso es es todo un círculo que creo yo que nosotros debemos salir, y que es responsabilidad de Yo tengo todos. un poco más de esperanza. A mí me parece que, y te digo a veces del intercambio que a veces hacemos con los jóvenes, yo tengo mucha esperanza. A mí me parece que los jóvenes ya no comen tanto vidrio como comíamos nosotros por ahí en otra época, pero sí creo que esto que decís, ¿no? Que poder entender que todos los puentes que tiende esto que estamos haciendo nosotros hoy acá es maravilloso, ¿no? Es una conversación Sí. y que podamos haber trascendido a través de la tecnología en época de pandemia, el puente, ¿no? El Zoom, el Meet, todos los encuentros maravillosos que eso realmente nos permitió. Eh, también hay del otro. Sí, Esto. sí, sí, sí. Estar Pero bueno, advertidos de que también hay del otro. poder distinguir lo otro y poder distinguir que lo importante me parece, por sobre todas las cosas, lo que vos marcás, Flor, el lazo. Vos lo hablás quizás de los psicoanálisis, y yo creo que necesitamos un lazo social muy importante Sí, todos, totalmente. totalmente. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo ese mensaje. Y yo te agradezco y te felicito, Diego, te felicito de verdad porque has construido no solamente este espacio, nosotros sabemos muy bien del trabajo dedicado y esmerado que le estás haciendo a tu enorme biblioteca disponible sí, sí, para los tantos y tantas que estamos buscando un material y dónde lo conseguimos y quién lo tiene y el libro. Y la verdad es que más allá de lo que ya sabemos que los dos compartimos y ese rincón maravilloso de los libros que junto a Carlos Marcos tienen en nuestro queridísimo Pulsión de Radio, más allá de eso, digo, a mí me han salvado la vida más de una vez independientemente del trabajo de la radio. Digo, que lo que hacen es realmente importantísimo porque recaban esas citas que no se conocen o que no se encuentran en ningún lugar. Y hablar con vos a veces es decir, che, ¿hay algún título que no pase o no tenga en la memoria? Así que eso se agradece siempre y sobre todo este espacio a la conversación y tu compromiso con que el trabajo de escritura que hacen tantos y tantas psicoanalistas realmente pueda tener el merecido reconocimiento. Así que gracias a vos. No, muchas gracias, Floren. Bueno, yo les quiero agradecer a todos los que están compartiendo con nosotros y bueno, esto también como siempre va a estar subido a YouTube y bueno, los espero para la próxima semana con otra nueva entrevista. Claro que sí, un beso enorme y muchísimas gracias. Bueno, Gracias buenas a todos. noches. Chau, Buenas chau. noches.